A ver, imaginemos esta escena. Estamos frente a un monitor de presión arterial y de repente, ¡pum!, aparece un número altísimo. La primera reacción, casi por instinto, es de pánico y el pensamiento inmediato es, hay que bajar esa cifra, y hay que bajarla ya. Pero, ¿qué pasaría si esa reacción, la más intuitiva de todas, en vez de solucionar el problema, pudiera empeorarlo? Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. 200 sobre 120. Este es el tipo de número que, en una sala de emergencias, hace que todo se detenga. Es una cifra que de verdad impone, que asusta. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos al ver algo así es: pues a primera vista parece la única respuesta lógica. Si la presión está por las nubes, la solución tiene que ser bajarla a un nivel seguro y hacerlo de inmediato. Es una suposición súper común y la verdad totalmente comprensible. Pero aquí es donde la cosa se complica y se pone mucho más interesante, porque resulta que la respuesta intuitiva suele ser incorrecta y, lo que es peor, potencialmente peligrosa. En medicina, y sobre todo en una situación de crisis, la respuesta más obvia no siempre es la correcta. Bajar esa presión a toda velocidad, sin entender bien qué está pasando, puede ser un error garrafal. Ok, para entender por qué, tenemos que hacer una distinción que es crítica. Y es que ese número en la pantalla, aunque asuste, no es toda la historia. Es solo una señal de alerta, no es el diagnóstico completo. La verdadera clave está en entender qué está pasando realmente dentro del cuerpo. Hablemos de lo que es una crisis hipertensiva. No se define solamente por una cifra altísima. Es una combinación de cosas, una elevación súbita y muy severa de la presión arterial, pero, y esto es lo crucial, que causa daño o que amenaza con causar un daño inminente a órganos vitales. Y aquí viene la división que lo cambia absolutamente todo. Hay dos tipos de crisis. Por un lado, la emergencia hipertensiva, aquí sí hay daño agudo y progresivo a los órganos. O sea, el cuerpo está sufriendo en este preciso instante. Esto requiere bajar la presión de inmediato, pero de forma controlada. Por otro lado, está la urgencia hipertensiva. La presión está alta, sí, pero no hay daño agudo a los órganos en ese momento. El riesgo es a futuro. Y esto se maneja de una forma mucho más lenta y gradual. La diferencia entre una y otra es el día y la noche. De hecho, y esto es importante, el pensamiento médico sobre esto está cambiando. Muchos expertos ahora prefieren usar el término hipertensión no controlada en lugar de urgencia hipertensiva. ¿Por qué? Para evitar confusiones y, sobre todo, para no sobretratar a los pacientes. La idea es reservar la palabra emergencia para esas situaciones que son de vida o muerte de verdad. Pero a ver, ¿qué significa exactamente daño agudo a órganos? No estamos hablando de algo sutil. Para nada. Hablamos de eventos graves que definen una emergencia. Por ejemplo, en el cerebro, una encefalopatía, un derrame, una hemorragia. En el corazón, un infarto, una insuficiencia cardíaca aguda. O en los riñones, una falla renal repentina. Estas son las cosas que un médico busca activamente para saber si está frente a una verdadera emergencia. Y aquí viene un dato que de verdad llama la atención. Se calcula que menos del 10% de las personas que llegan a una sala de emergencias con la presión por los cielos están teniendo una emergencia hipertensiva real. Así es, menos del 10%. La inmensa mayoría, aunque tenga la presión altísima, no está sufriendo un daño agudo en ese momento. Entonces, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si no hay una emergencia real, ¿por qué es tan peligroso bajar la presión de golpe? Bueno, la respuesta está en un mecanismo de adaptación increíble que tiene nuestro cuerpo. Este mecanismo se llama autorregulación vascular. Pensemos en esto como un sistema súper inteligente que tienen nuestros vasos sanguíneos para mantener un flujo de sangre estable hacia los órganos vitales, como el cerebro. Si la presión baja, los vasos se ensanchan para que llegue más sangre. Si la presión sube, se contraen para proteger al órgano. Es un equilibrio constante. En una persona que normalmente tiene la presión bien, esa zona segura de flujo sanguíneo es muy amplia. La presión puede subir o bajar dentro de un rango bastante grande, pero el flujo de sangre al cerebro se mantiene perfecto, estable y seguro. Pero aquí viene el giro. En una persona con hipertensión crónica, que ha vivido con la presión alta por mucho tiempo, todo el sistema se adapta. El cuerpo, inteligentemente, reajusta su zona segura y la desplaza hacia la derecha, hacia presiones mucho más altas. O sea, su cerebro y sus órganos ahora están acostumbrados a funcionar y de hecho necesitan una presión más elevada para recibir la cantidad de sangre correcta. Entonces, si se fuerza la presión arterial a un nivel normal, de forma muy rápida en una de estas personas,
Se le puede sacar de su nueva zona de seguridad. El cuerpo, que está adaptado a una presión alta, de repente no recibe suficiente sangre. Esto se llama hipoperfusión. Y es peligrosísimo, porque puede causar daño cerebral por falta de irrigación. Básicamente, por querer arreglar un número, se puede provocar un daño real. Entendiendo esto, ahora sí que tiene todo el sentido del mundo que existan dos velocidades de tratamiento, dos planes de acción completamente diferentes dependiendo del caso. Veamos el contraste. En una emergencia hipertensiva, el objetivo es bajar la presión arterial media más o menos un 20 o 25% en la primera hora, y esto se hace con medicamentos intravenosos, dentro de un hospital. Es rápido, pero controlado. Ahora, en una urgencia hipertensiva, el objetivo de reducción es similar, pero el plazo es mucho más largo. Se busca lograrlo a lo largo de 24 horas, y normalmente con medicación oral, a veces incluso de forma ambulatoria. La diferencia es enorme. Y para decidir cuál de los dos caminos tomar, el proceso diagnóstico es muy metódico. Primero se evalúa al paciente, no solo al monitor. Se descartan causas obvias que puedan subir la presión, como dolor, ansiedad o fiebre. Y, lo más importante, se buscan activamente señales de daño agudo a órganos, usando electrocardiogramas, análisis de sangre, de orina, de todo. Bien, al final de todo este recorrido llegamos a lo que realmente importa. A la conclusión final que nos cambia por completo la perspectiva sobre ese número alarmante del principio. Vamos a resumir los puntos clave. Primero, una cifra alta de presión es una alarma, pero no es el diagnóstico final. Segundo, la pregunta crítica siempre es, ¿está ocurriendo un daño a los órganos ahora mismo? Tercero, el cuerpo se adapta a la presión alta y su rango seguro cambia. Cuarto, y súper importante, bajar la presión demasiado rápido si no es una emergencia puede hacer más mal que bien. Y por último, el tratamiento se ajusta con pinzas, rápido y controlado para las emergencias, lento y gradual para las urgencias. Porque en una crisis, la verdadera emergencia no se define por un número en una pantalla, sino por la evidencia de un daño inmediato a los órganos vitales del cuerpo. Así que, al final, la lección es esta. La emergencia real no está en el monitor, está en el paciente. Y entender esa diferencia no es solo un detalle técnico, es la clave para un tratamiento que sea seguro y, sobre todo, eficaz.